Mi ex me acusó de ser infiel y logró que todos me dieran la espalda, pero su propia trampa la destruyó. Contexto inicial. Hace un año, mi vida era completamente normal. Tenía un buen trabajo, un círculo de amigos sólido y una relación con Valeria, una chica que, en apariencia, lo era todo, inteligente, divertida y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. La conocí en un curso de fotografía, y desde el inicio sentí que había encontrado a alguien especial. Nos complementábamos bien, yo, más tranquilo y organizado, ella, espontánea y llena de proyectos. Al principio, todo fluía con naturalidad. Salíamos los fines de semana, viajábamos cada que podíamos y compartíamos gustos en común. Pero con el tiempo, comencé a notar detalles que no encajaban. Valeria era extremadamente insegura. Si una compañera de trabajo me escribía, preguntaba insistentemente quién era y por qué hablaba conmigo. Si no le contestaba un mensaje en menos de 5 minutos, asumía que estaba con otra persona. Intenté hablar con ella en varias ocasiones. Son tus celos, Valeria. No hay nadie más, le decía. Pero ella siempre encontraba la forma de darle la vuelta a la conversación, es que te quiero tanto que me da miedo perderte. Con el tiempo, esos celos se transformaron en un control disfrazado de cuidado. Revisaba mi teléfono cuando yo no veía, respondía mensajes en mis redes sociales e incluso llegó a crear perfiles falsos para probar mi fidelidad. Un día, después de una discusión fuerte en la que le pedí espacio, decidí terminar la relación. Fue una de las conversaciones más incómodas que he tenido. Ella lloró, gritó y me dijo que me arrepentiría. Vas a ver, todos sabrán la clase de persona que eres en realidad, me dijo antes de irse. En ese momento, no le di importancia. Pensé que era el enojo hablando. Pero una semana después, mi mejor amigo me llamó. Oye, ¿es cierto que le fuiste infiel a Valeria con su amiga? No lo podía creer. Ella no solo había inventado una historia sobre una supuesta infidelidad, sino que había logrado que todos a mi alrededor la creyeran. Mis amigos dejaron de hablarme, mi hermana me preguntó si necesitaba ayuda profesional y hasta mi jefe me llamó para preguntarme si todo estaba bien en casa. Me había convertido en el villano de una historia que ni siquiera era mía. Y lo peor era que no tenía idea de cómo demostrar mi inocencia. Hasta que una llamada cambió todo. Actualización 1. Los días siguientes a aquella llamada de mi mejor amigo se convirtieron en una pesadilla constante. Cada vez que revisaba mi teléfono, encontraba más notificaciones de personas que me bloqueaban o mensajes de familiares pidiéndome explicaciones. Valeria había tejido su red de mentiras con una precisión aterradora, y yo me sentía atrapado sin saber cómo escapar. Una tarde, decidí enfrentarla directamente. La llamé, y después de varios tonos, contestó con una voz dulce que ya reconocía como falsa. Hola, ¿qué necesitas? Le pregunté por qué estaba inventando esas historias sobre mí, por qué estaba destruyendo mi reputación. Su respuesta me dejó helado, no estoy inventando nada, solo estoy contando la verdad. Todos merecen saber qué clase de persona eres realmente. Intenté mantener la calma, pero era difícil cuando escuchaba cómo disfrutaba cada momento. Valeria, esto ya pasó los límites. Voy a tener que tomar acciones legales si no paras. Ella soltó una risa fría. Adelante, ¿con qué pruebas? Todos me creen a mí, no a ti. Colgué sintiéndome más impotente que nunca. Esa noche, mientras revisaba mis redes sociales en busca de algún apoyo, noté que Valeria había publicado una foto con una de mis primas, sonriendo como si fueran las mejores amigas. El título decía, gracias por estar siempre ahí, incluso en los momentos más oscuros. Los comentarios estaban llenos de apoyo hacia ella y críticas veladas hacia mí. Fue entonces cuando recibí un mensaje privado de una cuenta que no reconocía. Hola, soy Lucía, una excompañera de trabajo de Valeria. Sé que esto puede sonar raro, pero necesito hablar contigo. Al principio, desconfié. ¿Era otra trampa de Valeria? Pero algo en el tono del mensaje me hizo darle una oportunidad. Quedamos en vernos en un café tranquilo al día siguiente. Lucía llegó puntual, una mujer de unos 30 años, con una mirada seria pero amable.
Sé lo que está haciendo Valeria, comenzó, porque a mí me hizo algo similar hace 2 años. Me contó que había trabajado con Valeria en una empresa anterior. Lucía era la jefa de Valeria, y todo iba bien hasta que Lucía recibió un ascenso que Valeria también quería. Ella comenzó a decir a todos que yo me había acostado con el gerente para conseguir el puesto. Incluso inventó que me había visto salir de su oficina tarde en la noche. Perdí amigos, y mi reputación en la empresa quedó hecha trizas. Le pregunté por qué no había hecho nada en ese momento. Intenté defenderme, pero ella ya había ganado la confianza de todos. Además, no tenía pruebas. Hasta que, por casualidad, una compañera grabó una conversación en la que Valeria admitía que todo era mentira. Lucía me mostró la grabación en su teléfono. Era corta, pero clara. Valeria decía: Lucía es una inútil, pero ya se va a ir. Con lo que he dicho de ella, nadie la va a tomar en serio otra vez. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Aliviado porque por fin alguien me creía, y furioso porque Valeria había arruinado la vida de otras personas antes que la mía. Tienes que reunir pruebas, me dijo Lucía. Ella es inteligente, pero comete errores cuando se siente segura. Esa misma noche, comencé a revisar todos los mensajes, correos y capturas de pantalla que tenía de mi relación con Valeria. Encontré varios momentos en los que ella admitía sus celos y su inseguridad, pero nada lo suficientemente contundente como para demostrar que había inventado la infidelidad. Fue entonces cuando recordé algo: Valeria siempre usaba una aplicación de notas en su teléfono para escribir ideas y pensamientos. Una vez, bromeando, me había dicho: aquí guardo todos mis secretos. En ese momento no le di importancia, pero ahora me preguntaba si sería ahí donde había planeado todo. Al día siguiente, recibí otra llamada, esta vez de mi hermana menor. Hermano, necesito que sepas algo, dijo con voz temblorosa. Valeria vino a casa hoy. Habló con mamá y le dijo que no solo le fuiste infiel, sino que le robaste dinero antes de terminar con ella. No lo podía creer. Ahora me acusaba de ser un ladrón. Mi hermana, al menos, parecía dudar. Mamá está muy afectada, pero yo no le creo. Sé que no eres capaz de hacer algo así. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de Lucía, comencé a trazar un plan. Necesitábamos pruebas contundentes, y la única forma de obtenerlas era hacer que Valeria se delatara a sí misma. Lucía me sugirió que me acercara a una amiga en común con Valeria, alguien que no estuviera completamente de su lado. Isabel, dijo. Ella y Valeria eran cercanas, pero hace poco tuvieron una discusión. Podría estar dispuesta a ayudarte. Contacté a Isabel, y para mi sorpresa, aceptó hablar conmigo. Quedamos en un parque, lejos de miradas indiscretas. Sé que Valeria miente, me dijo casi de inmediato. Pero tengo miedo. Ella es capaz de destruir a cualquiera que se le enfrente. Le expliqué que no quería que se enfrentara a ella, solo que me ayudara a conseguir pruebas. Si podemos demostrar que todo es mentira, nadie más saldrá herido. Isabel dudó, pero finalmente aceptó. Ella guarda todo en una carpeta en su computadora. La he visto abrirla cuando cree que nadie la ve. Se llama Proyecto V. Esa información era invaluable, pero aún faltaba lo más difícil: acceder a esa carpeta. Mientras salía del parque, recibí un mensaje de Valeria. ¿Sigues intentando limpiar tu nombre? Déjame decirte que es inútil. Ya todos saben la verdad. Esta vez, en lugar de enojarme, sentí una determinación fría. Ella subestimaba mi perseverancia, y eso sería su error. Pero justo cuando creía que las cosas comenzaban a mejorar, ocurrió lo inesperado: Valeria publicó en sus redes sociales una supuesta carta de disculpa que yo le había enviado, admitiendo la infidelidad y el robo. La carta era falsa, por supuesto, pero estaba tan bien elaborada que incluso yo dudé por un segundo. Los comentarios estallaron en apoyo hacia ella y en críticas hacia mí. Personas que ni siquiera conocía me etiquetaban en publicaciones llamándome cobarde y manipulador. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de odio. Esa noche, me senté en mi sala,
con la determinación de que esto no podía quedar así. Tenía que encontrar la manera de acceder a esa carpeta, tenía que demostrar mi inocencia. Pero ¿cómo hacerlo sin poner en riesgo a Isabel? Y, sobre todo, ¿cómo hacerlo antes de que Valeria destruyera por completo mi vida? Al día siguiente, recibí una noticia que lo cambió todo. Valeria había hablado con mi jefe y ahora mi trabajo estaba en peligro. El tiempo se acababa y necesitaba actuar rápido. Actualización 2. La situación con mi trabajo fue el punto de inflexión. Cuando mi jefe me llamó a su oficina con esa mirada de decepción, supe que Valeria había cruzado una línea de la que no habría retorno. No podemos tener a alguien con acusaciones tan graves en un puesto de confianza, me dijo con voz grave. Necesito que tomes un permiso temporal hasta que esto se aclare. Aunque no me despidió directamente, entendí el mensaje, mi carrera estaba en juego. Salí de esa oficina con las manos temblando. No era solo mi reputación personal, ahora era mi sustento económico. Esa noche, me reuní urgentemente con Lucía e Isabel en un lugar discreto. Les conté lo sucedido y vi cómo el rostro de Isabel palidecía. Esto se está saliendo de control, murmuró. Fue entonces cuando Lucía propuso un plan más arriesgado. Isabel, necesitamos que invites a Valeria a tu casa. Dile que quieres reconciliarte después de su discusión reciente. Isabel se mostró reacia al principio, pero cuando le expliqué que mi trabajo dependía de esto, aceptó a regañadientes. Solo tendrás que distraerla unos minutos, le aseguré. Yo me encargaré del resto. El plan era simple pero peligroso. Mientras Isabel entretenía a Valeria en la sala de su apartamento, yo accedería discretamente a su computadora portátil para buscar la carpeta Proyecto V. Isabel tenía llave de su apartamento desde que eran roomies años atrás, y Valeria siempre llevaba su laptop consigo. 2 días después, todo estaba listo. Isabel invitó a Valeria a su casa con la excusa de una noche de chicas para reconciliarnos. Mientras tanto, yo esperaba en el estacionamiento del edificio, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo. A través de un mensaje de texto acordado, Isabel me avisaría cuando Valeria estuviera lo suficientemente distraída. Las horas pasaban lentamente. A las 9:34 de la noche, finalmente recibí el mensaje, está en el baño. Tienes 15 minutos máximo. La laptop está en su mochila gris en el dormitorio. Entré al edificio con la sensación de que todos los vecinos me estaban mirando. Las manos me sudaban mientras abría la puerta del apartamento de Isabel y me dirigía directamente al dormitorio. Allí estaba, la mochila gris de Valeria junto a la cama. Abrí la laptop y, para mi alivio, no tenía contraseña. Mi corazón se detuvo cuando encontré la carpeta Proyecto V. Contenía exactamente lo que esperaba, documentos detallando su plan para desacreditarme, incluyendo borradores de la falsa carta de disculpa que había publicado, listas de mis amigos y familiares a quienes debía contactar, e incluso un calendario con fechas específicas para revelar nueva información. Pero lo más valioso eran las notas donde admitía explícitamente sus mentiras. Marco nunca me fue infiel, necesito mantener la historia consistente y el dinero que robó era en realidad el reembolso que me dio por el viaje cancelado. Rápidamente transferí todos los archivos a una memoria USB que había llevado. Justo cuando terminaba, escuché voces acercándose al dormitorio. Quiero mostrarte el vestido que me compré para la boda de Claudia, decía Isabel con voz forzadamente alegre. No había tiempo para salir. Me escondí en el armario del dormitorio justo cuando entraban. A través de las rendijas, podía ver a Valeria sentándose en la cama, a solo metros de distancia de mí. Oye, ¿sabes que me enteré hoy?, dijo Valeria de repente. Parece que el pobre de Marco va a perder su trabajo. Le conté a su jefe sobre cómo me robó, y aunque no tengo pruebas concretas, mi palabra siempre ha sido suficiente. Isabel, manteniendo la calma de manera admirable, respondió, ¿y no te preocupa que pueda demandarte por difamación? Valeria soltó una risa burlona. ¿Con qué dinero? Si pierde su trabajo, no tendrá para pagar un abogado. Además, ya lo investigué, necesita pruebas contundentes para ganar un caso así, y yo me he asegurado de que no las tenga.
Mantuve mi teléfono grabando desde el bolsillo, conteniendo la respiración. Esta era la confesión que necesitaba, pero estaba atrapado en un armario, a centímetros de la persona que estaba destruyendo mi vida. ¿Sabes?, continuó Valeria, lo más gracioso es que todo comenzó porque no podía aceptar que me dejara. Ahora, en lugar de admitir que me equivoqué, decidí asegurarme de que él sufriera más de lo que yo sufrí. Isabel intentó cambiar de tema, pero Valeria estaba en racha. Lo mejor fue inventar lo del robo. ¿Sabías que hasta mis padres le mandaron mensajes llamándolo ladrón? Y lo más irónico es que él me transfería dinero constantemente cuando estábamos juntos, era tan tonto que ni siquiera pedía recibos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente salieron del dormitorio. Esperé unos minutos adicionales antes de salir sigilosamente del armario y escapar del apartamento. Una vez en mi auto, revisé los archivos que había copiado y la grabación de audio. Tenía todo, desde sus notas meticulosas hasta su propia voz admitiendo la verdad. Pero en lugar de sentir alegría, sentía una profunda tristeza. ¿Realmente había amado a alguien capaz de tanta malicia? Al día siguiente, me reuní con un abogado recomendado por Lucía. Después de revisar la evidencia, me confirmó que tenía un caso sólido por difamación. Pero antes de proceder legalmente, sugirió, podrías confrontarla con esta evidencia y darle la oportunidad de retractarse públicamente. A veces es mejor una solución rápida que un largo proceso judicial. Decidí seguir su consejo. Envié un mensaje a Valeria citándola en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera cita. Sabía que su curiosidad la llevaría a ir. Cuando llegué, ya estaba allí, con esa sonrisa condescendiente que ahora me resultaba repulsiva. «Viniste», dijo. «Pensé que estarías demasiado ocupado buscando trabajo». Sin decir palabra, coloqué mi teléfono sobre la mesa y reproduje la parte de la grabación donde admitía haber inventado todo. Vi cómo su sonrisa se desvanecía y era reemplazada por una expresión de pánico. «¿Cómo? ¿Dónde?», tartamudeó. «Eso no importa», respondí fríamente. Tienes 48 horas para publicar una retractación completa y admitir que mentiste. Si no lo haces, no solo presentaré una demanda por difamación, sino que también presentaré cargos por acoso. Ella palideció visiblemente. No puedes hacer eso, arruinarías mi vida. La miré directamente a los ojos. Valeria, tú misma te has encargado de arruinar tu vida. Yo solo te estoy dando la oportunidad de minimizar el daño. Se levantó abruptamente, derramando su café sobre la mesa. «Vas a lamentar esto», murmuró antes de salir corriendo. En ese momento supe que no cedería fácilmente. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, tenía la ventaja. Lo que no sabía era que Valeria estaba preparando su movimiento más desesperado, uno que involucraría a alguien que nunca hubiera esperado que se viera arrastrado a esto, mi hermano menor. Actualización 3. Las 48 horas que le había dado a Valeria pasaron sin que publicara ninguna retractación. En lugar de eso, comenzó su contraataque más sucio. 2 días después de nuestro encuentro en el café, recibí una llamada de mi hermano menor, David, de 19 años, que estudiaba en otra ciudad. Su voz sonaba alterada, casi irreconocible. «Marco, ¿qué está pasando?», dijo entrecortadamente. «Acabo de recibir una llamada de la policía. Dicen que hay una denuncia en mi contra por acoso sexual, que supuestamente le mandé mensajes inapropiados a Valeria». Sentí que el mundo se me venía encima. Valeria había cruzado un límite que ni en mis peores pesadillas había imaginado. «David, tranquilo», logré decir, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. «Es otra de sus mentiras. No le has hecho nada». «Pero tengo miedo, hermano», su voz temblaba. «Dice que tiene capturas de pantalla, que puedo ser expulsado de la universidad». Colgué y llamé inmediatamente a mi abogado, quien me confirmó lo que ya sospechaba: Valeria estaba utilizando tácticas de manipulación emocional extrema. «Al involucrar a tu hermano, busca presionarte para que retires tu demanda», explicó. «Es común en personalidades manipuladoras cuando se sienten acorraladas». Esa misma tarde, volé a la ciudad donde estudiaba David.
Al verlo en el aeropuerto, pálido y con los ojos hinchados, supe que tenía que actuar rápido. Mientras lo abrazaba, me prometí a mí mismo que esto terminaría ahora. Llevé a David directamente a la comisaría donde se había presentado la denuncia. El oficial a cargo nos atendió con escepticismo inicial, pero cuando mostré las grabaciones y documentos que demostraban el patrón de mentiras de Valeria, su actitud cambió. Esto es grave, admitió, revisando la evidencia. Falsificar una denuncia policial es un delito mayor. Mientras estábamos en la comisaría, recibí un mensaje de mi madre. Marco, ¿qué está pasando con David? Valeria acaba de llamarme, muy alterada, diciendo que tu hermano la está acosando y que tú lo estás encubriendo. El nivel de desesperación de Valeria era alarmante. Ya no solo estaba intentando destruirme a mí, sino que ahora arrastraba a mi familia inocente. Le expliqué rápidamente la situación a mi madre, quien, aunque preocupada, confió en mi palabra. Esa noche, en el hotel donde me alojaba con David, recibí una llamada inesperada de Sofía, la mejor amiga de Valeria durante la universidad. Marco, sé que no tenemos confianza, pero lo que le está haciendo a tu hermano, eso ya es demasiado, dijo con voz grave. Incluso para Valeria. Sofía accedió a reunirse con nosotros al día siguiente. Resultó ser una mujer seria, de unos 30 años, que trabajaba como psicóloga. He estado observando en silencio todo lo que ha estado haciendo Valeria, nos confesó. Como profesional, reconozco los patrones de un trastorno de personalidad. Pero como amiga, bueno, ex amiga, no puedo permitir que destruya vidas inocentes. Lo que Sofía nos contó a continuación nos dejó sin palabras. Valeria tenía un historial de comportamiento similar que se remontaba a la adolescencia. En el colegio, cuando su novio de entonces quiso terminar con ella, inventó que estaba embarazada. Luego dijo que había tenido un aborto espontáneo por el estrés que él le causó. La familia del chico tuvo que mudarse de ciudad. David, ¿qué había estado escuchando en silencio?, preguntó, ¿y nadie hizo nada? ¿Nadie la detuvo? Sofía suspiró. Sus padres siempre la justificaron, decían que era muy sensible. Con los años, aprendió a perfeccionar su papel de víctima. Pero la información más crucial que nos dio Sofía fue sobre el supuesto testigo que Valeria había mencionado en su denuncia contra David. Esa amiga no existe, nos reveló. Siempre inventa testigos cuando necesita reforzar sus mentiras. En la universidad, cuando dijo que un profesor la había acosado, inventó una compañera de clase que jamás existió. Con esta nueva información, mi abogado preparó una contrademanda inmediata por falsa denuncia y difamación contra Valeria. Simultáneamente, presentamos una solicitud de orden de restricción para proteger a David. Mientras los procedimientos legales avanzaban, decidí tomar una medida que había estado posponiendo: contactar a los padres de Valeria. Su madre me atendió con frialdad. Mi hija está sufriendo mucho por todo esto, dijo sin dejarme hablar. Si usted y su hermano la dejan en paz, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Cuando le conté sobre la falsa denuncia policial contra David, hubo un silencio incómodo. Mi hija no mentiría sobre algo así, respondió finalmente, pero noté una duda en su voz. Al día siguiente, ocurrió lo inesperado: el padre de Valeria me llamó. Marco, ¿podemos vernos?, preguntó con voz cansada. En privado. Quedamos en un parque cerca de su casa. El señor Hernández había envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Sé que mi hija tiene problemas, admitió, mirando fijamente sus manos. Su madre no quiere aceptarlo, pero yo he visto los patrones desde que era adolescente. Me contó que Valeria había estado en terapia durante años, pero que siempre abandonaba el tratamiento cuando la confrontaban con sus comportamientos. Cada vez que termina una relación, inventa historias sobre la otra persona. Pero nunca había llegado a algo como esto, una denuncia policial falsa. Le mostré toda la evidencia que había reunido. Al ver las grabaciones y los documentos de la carpeta Proyecto V, su rostro se llenó de dolor y vergüenza. Haré lo que sea necesario para detenerla, prometió. Pero por favor, considere no proceder legalmente. Le garantizo que la internaremos en un centro de tratamiento. En ese momento,
recibí un mensaje de mi abogado. La policía había desestimado la denuncia contra David después de encontrar inconsistencias en la historia de Valeria y de revisar nuestra evidencia. Mientras procesaba esta victoria, recibí otra llamada, esta vez de Isabel. Marco, Valeria sabe que su padre se reunió contigo. Está furiosa. Acaba de publicar en sus redes que su propia familia la está traicionando y que, hizo una pausa, que tú les pagaste para que se volvieran en su contra. La situación se estaba volviendo cada vez más caótica. Valeria, al sentirse acorralada, recurría a tácticas cada vez más desesperadas. Lo que no sabía era que su siguiente movimiento involucraría a alguien de mi pasado, alguien que creía haber dejado atrás y que tendría información que cambiaría completamente mi perspectiva sobre todo lo que había sucedido. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos por enésima vez, encontré algo que se me había escapado. En la carpeta Proyecto V, había un archivo oculto con contraseña llamado Operación Espejo. Sofía, cuando se lo mencioné, palideció. Ese era el nombre que usaba en la universidad para sus planes más elaborados, me explicó. Marco, esto puede ser mucho más grande de lo que pensamos. Actualización 4. El correo anónimo me dejó paralizado. ¿Era una advertencia genuina o otra de las trampas de Valeria? Decidí no dejarme intimidar. Con la ayuda de un experto en informática recomendado por mi abogado, logramos descifrar la contraseña del archivo Operación Espejo. Lo que descubrimos allí fue mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. No era solo mi caso. Valeria llevaba años manteniendo un registro meticuloso de todas sus manipulaciones. Había perfiles detallados de al menos 8 exparejas anteriores, incluyendo fechas, estrategias utilizadas para desacreditarlos, y hasta análisis de qué tácticas habían funcionado mejor en cada caso. Mi perfil era el más extenso, pero definitivamente no era el primero. Esto es evidencia de un patrón criminal, me dijo mi abogado, visiblemente impactado. Podemos presentar cargos por acoso agravado y conspiración. Mientras procesábamos esta información, recibí una visita inesperada. Carlos, el exnovio de Valeria de hace 5 años, cuyo caso aparecía detallado en los archivos. Había encontrado mi perfil en redes sociales después de ver las indirectas que Valeria estaba publicando. Cuando vi lo que te estaba haciendo, supe que tenía que contactarte, me dijo con los ojos llenos de una comprensión dolorosa. A mí me hizo lo mismo, pero en una escala menor. Inventó que tenía una enfermedad terminal y que la había abandonado en su peor momento. Carlos me mostró los mensajes que aún conservaba, donde Valeria admitía haber exagerado solo un poco para que él regresara con ella. Perdí mi trabajo porque difundió rumores de que tenía problemas de ira. Tuve que mudarme a otra ciudad para empezar de cero. La evidencia se acumulaba, pero también los riesgos. Esa misma tarde, mi abogado recibió una llamada del padre de Valeria. Está desaparecida, nos informó con voz quebrada. Se llevó sus cosas y dejó una nota diciendo que no podía soportar más traiciones. Inicialmente, pensé que era otra de sus tácticas dramáticas, pero cuando revisamos las cámaras de seguridad de su edificio, confirmamos que había salido con una maleta grande y había tomado un taxi. La policía inició una búsqueda, clasificándola como persona desaparecida en estado vulnerable. 2 días después, recibí la llamada más desconcertante de todas, era Valeria, pero no la Valeria que conocía. Su voz sonaba diferente, vulnerable y genuinamente asustada. Marco, necesito tu ayuda, dijo entre sollozos. He estado en terapia estas últimas semanas, en un centro residencial. Mi terapeuta dice que debo disculparme contigo sinceramente. Al principio, sospeché que era otra trampa, pero algo en su voz me hizo escuchar. Me contó que había estado luchando contra un trastorno límite de la personalidad no diagnosticado durante años, y que su comportamiento era un ciclo destructivo que no podía controlar. Cuando te conocí, juré que sería diferente contigo, lloraba. Pero el miedo al abandono siempre gana. Prefiero destruir todo antes de enfrentar el rechazo. Quedamos en reunirnos en un lugar público, con su terapeuta presente como mediadora. Mi abogado insistió en grabar todo y tener un oficial de policía cerca, por seguridad. La reunión fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Ver a Valeria,
sin maquillaje, con ropa simple, hablando con una vulnerabilidad que nunca le había conocido, me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, la evidencia de todo el daño que había causado. Por otro, ver a alguien claramente enfermo pidiendo ayuda. Te manipulé, te difamé, y lo peor es que casi destruyo a tu hermano, admitió, mirándome directamente a los ojos. No hay excusa para lo que hice. Estoy dispuesta a firmar una confesión completa y a disculparme públicamente. Su terapeuta, la doctora Ramos, nos explicó que Valeria necesitaba tratamiento intensivo y que la confrontación legal probablemente exacerbaría sus comportamientos destructivos. No estoy pidiendo que abandonen los procedimientos legales, aclaró, solo que consideren una solución que priorice su tratamiento. Mientras procesaba todo esto, recibí información crucial de Sofía. Valeria había estado en un centro de tratamiento antes, después de la universidad, pero había abandonado el programa temprano. Sus padres lo barrieron todo bajo la alfombra, nos reveló. Pagaron indemnizaciones a sus víctimas para silenciarlas. Esta información cambiaba todo. Si sus padres habían encubierto su comportamiento anteriormente, ¿estaban haciendo lo mismo ahora? ¿Era esta transformación genuina o solo otra capa de manipulación? Decidí darle una oportunidad condicional. Le di a Valeria 72 horas para publicar una confesión completa y detallada, admitiendo todas sus mentiras. A cambio, consideraría suspender la demanda si ella se internaba voluntariamente en un centro de tratamiento a largo plazo. Lo que sucedió después nadie podía haberlo previsto. Valeria no solo publicó la confesión, sino que incluyó detalles que ni siquiera yo conocía. Admitió haber creado perfiles falsos para acosarme, haber manipulado a mis amigos, y hasta confesó que había estado siguiéndome durante semanas después de nuestra ruptura. La reacción en línea fue inmediata y brutal. De ser la víctima, pasó a ser la villana absoluta. Mis amigos y familiares que me habían dado la espalda ahora me inundaban con disculpas. Mi trabajo me contactó para reintegrarme inmediatamente, ofreciéndome incluso un ascenso como compensación por el daño a mi reputación. Pero la victoria se sentía vacía. Ver a Valeria siendo destruida en línea, recibiendo amenazas de muerte y comentarios crueles, no me producía satisfacción. Solo tristeza por toda la situación. La noche después de que publicó su confesión, recibí una última llamada de ella. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto, dijo con voz serena. Ingreso al centro de tratamiento mañana. Probablemente no nos volvamos a hablar. Antes de colgar, añadió algo que me dejó pensando, Marco, de todas las personas a las que he lastimado, arrepentirme de haberte hecho daño es lo único genuino que he sentido en años. Ahora, con mi nombre limpiado y mi vida recuperándose, me enfrento a una decisión moral compleja. ¿Proseguir con los cargos legales contra alguien que claramente necesita ayuda psiquiátrica? ¿O aceptar su tratamiento como suficiente justicia? Mi familia está dividida. Mi madre cree que debo perdonar y seguir adelante. Mi hermano David, todavía traumatizado por la falsa acusación, insiste en que la responsabilidad legal es necesaria. Mientras delibero, una nueva revelación sale a la luz: las indemnizaciones que los padres de Valeria pagaron en el pasado no fueron voluntarias. Habían sido extorsionados por una de sus víctimas anteriores, quien ahora contacta conmigo con una propuesta que podría cambiar todo una vez más. El karma había hecho su trabajo, pero la redención, si es que existía, tendría un precio que ninguno de nosotros había anticipado. Actualización 5. La llamada de Lucas, la víctima anterior de Valeria que había extorsionado a sus padres, me sumió en una crisis moral aún más profunda. Resultó ser un hombre de unos 35 años, con una voz cansada que delataba años de resentimiento. Nos reunimos en un café alejado del centro de la ciudad, donde me contó una historia que hacía parecer mi experiencia casi benigna en comparación. Valeria no solo arruinó mi reputación, confesó Lucas, jugando nerviosamente con su taza de café. Inventó que había abusado de ella, que la había amenazado con armas. Perdí mi trabajo como profesor, mi familia me dio la espalda, y estuve a punto de ser encarcelado. Lo que me reveló a continuación fue aún más impactante: la extorsión de la que me había hablado era en realidad un acuerdo legal confidencial que los padres de Valeria le habían obligado a firmar.
Me pagaron una indemnización a cambio de mi silencio, pero el acuerdo incluía una cláusula que me prohibía buscar justicia legal o contar mi historia a cualquier otra víctima potencial. Lucas me mostró documentos que demostraban cómo la familia de Valeria había sistemáticamente encubierto su comportamiento durante casi una década. No es solo Valeria quien necesita ayuda, dijo solemnemente. Su familia ha sido cómplice al permitir que este patrón continúe. Esta información cambió completamente mi perspectiva. Mientras procesaba esta revelación, recibí una carta manuscrita de Valeria desde el centro de tratamiento. Su contenido era desgarradoramente sincero. Querido Marco, sé que mis palabras ya no tienen valor para ti, pero necesito escribir esto. En terapia, estoy enfrentando la devastación que he causado. He tenido que hacer una lista de cada persona a la que he dañado, y ver todos esos nombres en papel me ha hecho entender la magnitud de mi enfermedad. Tú eras diferente a los otros. Los demás me dejaban y seguían adelante, pero tú intentaste ayudarme incluso cuando te estaba destruyendo. Por eso tu perdón me importa más, aunque sé que no lo merezco. He autorizado a mis terapeutas a compartir todo mi historial médico contigo y con las autoridades. Ya no lucharé contra los cargos legales. Merezco enfrentar las consecuencias de mis acciones. Ojalá encuentres paz. Valeria. Adjunto a la carta venía un informe psicológico completo que confirmaba su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad severo, junto con trastorno facticio y patrones de manipulación patológica. Los terapeutas recomendaban tratamiento residencial a largo plazo en lugar de encarcelamiento. Con esta nueva información, mi abogado y yo nos reunimos con los padres de Valeria. La reunión fue tensa, pero diferente a las anteriores. Su madre, por primera vez, rompió a llorar y admitió su complicidad. Siempre pensé que protegiéndola la estaba ayudando, confesó entre lágrimas. Pero solo estaba empeorando las cosas. Juntos, llegamos a una solución inesperada, en lugar de proceder con un juicio penal que probablemente resultaría en prisión, acordamos una sentencia alternativa. Valeria permanecería en un centro de tratamiento especializado por un mínimo de 2 años, con revisiones periódicas del tribunal. Además, sus padres establecerían un fondo de compensación para todas sus víctimas identificadas, incluyéndome a mí, a Lucas, y al menos otras 6 personas que habíamos logrado localizar. La condición más importante era que Valeria participaría en la creación de un documental educativo sobre trastornos de personalidad y manipulación emocional, usando su historia, con identidades protegidas, para ayudar a otros a reconocer estas situaciones a tiempo. Mientras los aspectos legales se resolvían, mi vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. El ascenso en mi trabajo me llevó a dirigir un nuevo departamento, y curiosamente, la publicidad involuntaria de mi caso hizo que recibiera ofertas para dar charlas sobre resiliencia y superación de relaciones abusivas. Una tarde, mientras empacaba los últimos documentos del caso, recibí una visita sorpresa de Isabel, la amiga de Valeria que me había ayudado a acceder a su computadora. Sé que esto puede sonar inapropiado, comenzó nerviosamente, pero todo este proceso me hizo ver las cosas de manera diferente. La valentía que mostraste al buscar la verdad, incluso cuando todo estaba en tu contra, fue admirable. Lo que comenzó como una amistad basada en circunstancias extraordinarias gradualmente se transformó en algo más. Con Isabel, encontré a alguien que entendía el trauma de lo vivido sin necesidad de explicaciones, pero que también me ayudó a ver que podía confiar nuevamente. 6 meses después del acuerdo, recibí un informe de progreso del centro de tratamiento de Valeria. Sorprendentemente, mostraba mejoras significativas. Su terapeuta principal notaba: por primera vez, Valeria está mostrando genuino remordimiento y trabajando activamente en su recuperación. Ha comenzado a escribir cartas de disculpa a todas sus víctimas, sin esperar perdón a cambio. El cambio más notable vino cuando el documental educativo se estrenó en plataformas especializadas. Aunque su identidad estaba protegida, su historia genuina y las entrevistas con expertos ayudaron a miles de personas a identificar relaciones tóxicas. Recibimos cientos de mensajes de personas que decían que el material les había ayudado a salir de situaciones similares. Una tarde, mi hermano David me visitó en mi nuevo departamento. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?
reflexionó mientras mirábamos la ciudad desde el balcón. Valeria siempre quiso ser el centro de atención y ahora su historia está ayudando a gente, pero de una manera que ella nunca imaginó. El viaje llegó a su cierre inesperado cuando recibí una última comunicación del centro de tratamiento. Valeria me pedía, a través de su terapeuta, mi permiso para usar extractos de nuestras conversaciones genuinas, antes de que la relación se volviera tóxica, en su proceso terapéutico. Quiere entender cómo era capaz de tener conexiones genuinas antes de que sus mecanismos de defensa patológicos tomaran el control, explicaba la terapeuta. Después de reflexionar, accedí, con la condición de que fuera solo para uso terapéutico interno. Era mi forma de cerrar ese capítulo con compasión pero con límites claros. Hoy, un año después de que comenzara esta pesadilla, mi vida es irreconocible pero de maneras mayormente positivas. Tengo una relación saludable con Isabel, he reparado mis lazos familiares, y hasta he comenzado un grupo de apoyo para hombres que han experimentado abuso emocional. Aprendí que el karma no es sobre venganza o castigo, sino sobre las consecuencias naturales de nuestras acciones. Valeria encontró su redención no en el escape de las consecuencias, sino en enfrentarlas directamente. Yo encontré la mía al aprender que la justicia y la compasión pueden coexistir. La última lección, la más valiosa, fue entender que sanar no significa olvidar, sino integrar las experiencias en quien eres, sin permitir que te definan. Las cicatrices siguen allí, pero ahora las veo como recordatorios de mi propia resiliencia, no como heridas abiertas. Y aunque nunca volveré a saber de Valeria directamente, ocasionalmente recibo actualizaciones a través de su terapeuta, sigue en recuperación, sigue progresando. Para mi sorpresa, eso me alegra. Porque al final, en este extraño viaje, ambos encontramos nuestra propia versión de la libertad.